Cristian Gálvez, quien alcanzó una gran popularidad como presentador del exitoso concurso televisivo Pasapalabra, ha concedido recientemente una profunda y reveladora entrevista al medio El Español para hablar sobre su nuevo proyecto literario. Este libro, titulado Te he llamado por tu nombre, marca un giro significativo en su carrera, alejándose de la imagen pública que había cultivado hasta ahora. Gálvez, quien ha sido un rostro familiar para millones de televidentes, ha sorprendido con esta obra, que aborda una temática muy distinta a la de sus anteriores incursiones en la literatura. Mientras que en sus libros anteriores se había mostrado como un autor cercano al entretenimiento y la divulgación, ahora se adentra en un terreno más profundo y espiritual. Antes de continuar, suscríbete si te cae bien Cristian Gálvez y quieres que dimita Sánchez. El contenido de Te he llamado por tu nombre revela una narrativa profundamente conmovedora que explora temas como la perseverancia, la lucha interior, la fe y el espíritu humano frente a la adversidad. La novela está centrada en la figura de Jesús de Nazaret, un personaje central no solo en el cristianismo, sino en la historia de la humanidad. A través de este enfoque, Gálvez invita al lector a reflexionar sobre el significado de la vida, el sufrimiento y la esperanza, poniendo en primer plano la figura de Jesús no solo como un ser divino, sino como un ser humano que vivió, luchó y perseveró en medio de las dificultades. Este cambio de rumbo literario ha generado gran expectación, ya que, hasta el momento, Gálvez no había sido reconocido como un escritor religioso ni como un defensor abierto de la fe cristiana. La temática del libro es, sin duda, una sorpresa para muchos de sus seguidores, quienes lo conocieron como un presentador de televisión carismático y entretenido. Sin embargo, en esta entrevista, Gálvez aprovechó la ocasión para desvelar un aspecto personal de su vida que era hasta ahora poco conocido por el gran público, su profunda devoción cristiana. A lo largo de la conversación, Gálvez se mostró como un hombre de fe firme y comprometida, que no tiene reparos en compartir sus creencias con aquellos que lo escuchan. De hecho, el autor subrayó que, a lo largo de su vida, ha mantenido siempre una relación estrecha con Dios y que su fe ha sido uno de los pilares que lo han sustentado durante los momentos más difíciles. Para él, ser cristiano es una parte fundamental de su identidad y de su visión del mundo, y ha querido reflejar esa visión en su nuevo libro, que no solo es una obra literaria, sino también un testimonio personal de su propia fe y espiritualidad. Durante la entrevista, Gálvez también expresó su preocupación por el rumbo que está tomando la relación de la política española con las tradiciones religiosas del país. Uno de los puntos más candentes de la conversación fue la ausencia del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, en el funeral eclesiástico por las víctimas de la tormenta Dana. Gálvez no dudó en mostrar su descontento ante lo que considera una falta de conexión de muchos políticos con las tradiciones y símbolos religiosos que forman parte de la identidad cultural y espiritual de España. Me parece que en España hay un problema, aunque no sé de qué tipo de complejo proviene, dijo Gálvez de manera tajante. A continuación, explicó que este problema no se limita a una figura política en particular, sino que es una tendencia más generalizada. Y no lo digo solo por Pedro Sánchez. Hay muchos otros políticos que, al igual que él, no asisten a eventos religiosos importantes como el funeral de las víctimas de la Dana o la tradicional ofrenda al apóstol Santiago en Compostela. Este tipo de ausencias y omisiones me parece que reflejan una desconexión preocupante con las raíces religiosas y culturales del país, subrayó. El expresentador de Pasapalabra insistió en que estos gestos tienen un significado mucho más profundo de lo que parece a simple vista. Según Gálvez, la relación de los políticos con los símbolos religiosos no solo debe ser vista como una cuestión de creencias personales, sino también como una cuestión de respeto hacia la ciudadanía. No tenemos representación en lugares tan emblemáticos como Notre Dame, por ejemplo. España es un país con una tradición cristiana muy arraigada, y lo que yo veo es una falta de conexión por parte de los dirigentes políticos con esa parte esencial de nuestra historia y nuestra identidad, argumentó. Gálvez, que se mostró particularmente crítico con aquellos que se apartan de estas tradiciones, explicó que, en su opinión, un político tiene la responsabilidad de representar a todos los ciudadanos, sin importar sus creencias. Si te presentas a un cargo público, tienes que asumir una serie de responsabilidades. Y una de ellas es, justamente, estar presente en momentos simbólicos como un funeral o una ofrenda religiosa, que representan a la sociedad en su conjunto, no solo a un grupo específico, afirmó. Para el escritor y presentador, la falta de representación de los políticos en estos actos no solo es una omisión simbólica,
sino también una desconexión de los valores compartidos por una gran parte de la sociedad. Santiago de Compostela, por ejemplo, no es solo un lugar religioso, sino también un lugar de peregrinaje cultural y espiritual de reconocimiento mundial. Puedes creer o no creer, pero la presencia en una ofrenda al apóstol Santiago es una cuestión de respeto hacia la gente de esa ciudad y hacia todos los que consideran importante ese acto. Y esto es algo que va más allá de las creencias individuales, dijo. Gálvez también reflexionó sobre lo que considera un fenómeno más amplio, la pérdida de empatía y de sentido común en la política española. Nuestra sociedad está viviendo una polarización profunda. Hay una desconexión generalizada, no solo en términos políticos, sino también en lo humano. Y eso se nota en cómo nos relacionamos con las tradiciones, con la fe, con la identidad cultural común, expresó, lamentando la falta de consenso y entendimiento en cuestiones que deberían ser un punto de unión, no de división. En este contexto, Gálvez también fue consultado sobre la creciente tendencia de ciertos sectores políticos de reemplazar la felicitación tradicional de «Feliz Navidad» por la más neutral «Felices Fiestas». Para el autor de Te he llamado por tu nombre, este es un ejemplo claro de la politización de las festividades religiosas. Creo que hay intereses detrás de este tipo de movimientos. Se está intentando despojar a la Navidad de su contenido religioso, de su significado profundo. Y no es solo una cuestión de palabras, sino de ideologías que quieren quitarle a la Navidad su esencia, explicó Gálvez con contundencia. Por último, Gálvez se mostró optimista respecto a la capacidad de la Navidad para resistir estos intentos de desnaturalización. La Navidad es indestructible, afirmó con confianza. La razón por la que no la van a destruir es muy simple, lleva 2000 años siendo celebrada. Es una tradición que ha perdurado más allá de cualquier intento de politización. Y esa es la fuerza de la Navidad, que trasciende cualquier agenda política. Es una fiesta que tiene un significado mucho más profundo, que va más allá de la ideología y de las creencias personales. Es un tiempo de reflexión, de generosidad, de esperanza, concluyó, reafirmando su postura de que, aunque algunos intenten manipular su significado, la Navidad seguirá siendo un pilar fundamental de la cultura y el espíritu humanos. Cristian Gálvez, con la claridad que lo caracteriza, dejó en evidencia que el asunto que estaba abordando no se trata únicamente de un tema religioso, sino de un asunto mucho más amplio y profundamente relacionado con la responsabilidad política y cultural que conlleva el ejercicio del poder. En sus propias palabras, Gálvez enfatizó que, si te presentas a un cargo político, tienes que asumir responsabilidades, y esas responsabilidades incluyen representar a la gente en sus momentos más significativos, como un funeral o una ofrenda religiosa. Estas palabras reflejan una postura que no se limita a una cuestión de creencias personales, sino que aboga por un compromiso con las tradiciones y con las personas que han confiado en ti para representarlas en diversas circunstancias de la vida pública. En su intervención, Gálvez hizo hincapié en la importancia de Santiago de Compostela como uno de los destinos de peregrinaje más relevantes a nivel mundial, destacando que, independientemente de las creencias personales de un político, la obligación de representar al pueblo y al territorio debe prevalecer. Santiago de Compostela es uno de los lugares de peregrinaje más importantes del mundo, puedes creer o no creer en lo que representa, pero si hay una ofrenda al apóstol Santiago, creo que, como político, debes estar allí para representar a la gente de la ciudad, independientemente de si eres creyente o no, subrayó. Esta afirmación no solo pone de relieve el deber de los políticos de participar en eventos simbólicos, sino también de mostrarse como figuras que respetan las tradiciones culturales y espirituales de la comunidad a la que sirven. Para Gálvez, la presencia en tales eventos es una cuestión de respeto hacia las tradiciones y hacia las personas que te han elegido, algo que debería ser entendido como un gesto de integridad y una manifestación de la conexión que debe existir entre un político y su pueblo. Según él, la representación pública debe trascender los intereses personales y reflejar, más bien, un compromiso con el bienestar colectivo, que en este caso se articula a través de actos de profunda significación cultural y emocional para la comunidad. Más adelante, Gálvez amplió su reflexión a un nivel más global, considerando que la misma responsabilidad y el mismo principio de representación también aplican a nivel nacional. Cuando eres político, representas a un país entero, no solo a una iglesia, expresó, destacando que la función pública no debe circunscribirse solo a la representación de una determinada fe o ideología, sino a una multiplicidad de intereses y tradiciones dentro de una sociedad diversa.
En este sentido, mencionó la ofrenda al apóstol Santiago como un acto simbólico que, además de tener un componente religioso, también posee un importante elemento de hermanamiento entre España y otros países, particularmente aquellos de tradición cristiana. En este caso, la ofrenda en Santiago también tiene un componente de hermanamiento con nuestro país vecino, que es algo importante, agregó, refiriéndose a la estrecha relación cultural e histórica que une a España con otras naciones a través de la religión y las costumbres compartidas. Según Gálvez, este tipo de eventos representan una oportunidad para fortalecer los lazos entre naciones y preservar una identidad común basada en valores compartidos que trascienden las fronteras. No obstante, y en un tono reflexivo, Gálvez también aprovechó la oportunidad para compartir su preocupación sobre lo que él percibe como un clima de creciente polarización política que está afectando a la sociedad española. Con una mirada crítica hacia el presente político, comentó, nuestro gran complejo es la falta de empatía y de sentido común. Vivimos en una sociedad tan polarizada que a veces se pierde la capacidad de entender al otro, de respetar las diferencias. Para Gálvez, este fenómeno no solo es un síntoma de la tensión política, sino que también refleja una fractura social más profunda que está afectando la convivencia y el diálogo entre distintos sectores de la sociedad. En su opinión, la polarización, que se ha intensificado en los últimos años, no solo está presente en los espacios políticos, sino que permea en todos los aspectos de la vida pública, creando una atmósfera de confrontación constante que obstaculiza la posibilidad de alcanzar acuerdos y soluciones consensuadas. La crítica de Gálvez a la falta de empatía también resalta la importancia de recuperar el sentido común como un valor fundamental para el ejercicio de la política. La polarización está en todas partes, y eso, en última instancia, afecta nuestra convivencia, apuntó, destacando que una sociedad fragmentada y dividida pierde la capacidad de convivir en armonía, lo que puede tener efectos perjudiciales en la estabilidad social y política del país. Así, Gálvez expresó su preocupación por la dirección que está tomando la sociedad española, instando a una mayor reflexión y al fomento de un diálogo más constructivo, en el que las diferencias ideológicas sean vistas como una oportunidad para enriquecer el debate y no como un obstáculo para avanzar. En conjunto, las palabras de Cristian Gálvez reflejan una profunda preocupación por el estado actual de la política y la sociedad, pero también subrayan la importancia de mantener el respeto por las tradiciones, la empatía y el compromiso con las responsabilidades que implica representar a la gente, sin importar las creencias personales ni las divisiones políticas. Uno de los temas que generó un interesante debate durante la entrevista fue la postura adoptada por algunos miembros del gobierno y ciertos sectores de la izquierda respecto a la celebración de la Navidad. En los últimos años, se ha ido extendiendo la práctica de felicitar las fiestas en lugar de desear la Navidad. Esta práctica ha generado controversia, ya que muchos consideran que detrás de este cambio de terminología existe una intención de desvincular la festividad de su origen religioso. Para algunos, este cambio es interpretado como un intento de despojar a la Navidad de su esencia cristiana, transformándola en una celebración puramente secular, sin ningún tipo de contenido espiritual o religioso. Al respecto, Cristian Gálvez no dudó en expresar su opinión con claridad y contundencia. Durante la entrevista, afirmó que estaba convencido de que había intereses políticos detrás de este fenómeno. Creo que hay intereses detrás de este intento de politizar la Navidad. Sí, claro, quieren eliminarla, quieren cargarla de connotaciones políticas, manifestó. Para Gálvez, la Navidad no solo tiene un valor religioso, sino que se trata de una festividad que ha trascendido las fronteras de la religión, con un significado profundamente arraigado en la tradición cultural de millones de personas en todo el mundo. Por ello, Gálvez señaló que compartía la postura de Isabel Díaz Ayuso en este tema, aunque se mostró dispuesto a enfrentar las críticas que pudieran surgir, dejó claro que su convicción era firme. Estoy completamente de acuerdo con Isabel Díaz Ayuso en este punto, y me mojo, que piensen lo que quieran de mí, pero estoy convencido de que hay un intento de instrumentalizar la Navidad con fines políticos, aseguró. No obstante, el presentador de Pasapalabra se mostró optimista acerca del futuro de la Navidad. A pesar de la creciente presión para secularizarla y de los intentos de algunos sectores de despojarlas de su trasfondo religioso, Gálvez se mostró confiado en que este ataque a la tradición navideña no tendrá éxito. No lo van a conseguir. La Navidad es indestructible, y lo es por una razón muy sencilla, porque lleva 2000 años siendo celebrada por millones de personas alrededor del mundo. Y eso, créanlo o no,
Es una fuerza que no se puede romper con simples estrategias políticas, subrayó. En este sentido, Gálvez destacó que la Navidad es mucho más que una festividad religiosa, y que ha perdurado a lo largo de los siglos precisamente por su significado profundo y universal. Para él, la Navidad es una tradición que forma parte del patrimonio cultural de la humanidad y que está profundamente enraizada en el corazón de las personas, independientemente de su credo religioso o su ideología política. Además de su defensa de la Navidad como una tradición cultural y religiosa, Gálvez también mostró un gran respeto por aquellas personas que no comparten su fe. Si alguien no cree en la Navidad desde una perspectiva religiosa, no voy a intentar convencerlo de lo contrario, dijo, demostrando una actitud abierta y respetuosa hacia quienes tienen diferentes creencias. Sin embargo, dejó claro que, aunque no se comparta la fe cristiana, la Navidad sigue siendo una celebración con un enorme valor humano y simbólico. Pero sí le diría que, si para él todo esto es solo un cuento, entonces debe reconocer que es el cuento más hermoso que jamás se haya contado, y que, aunque fuera mentira, sigue siendo una historia profundamente humana y universal, agregó. Para Gálvez, la Navidad, con sus valores de amor, generosidad y esperanza, es una narración que, más allá de su origen religioso, tiene un significado profundo que conecta a las personas a nivel emocional y cultural. Finalmente, Cristian Gálvez concluyó la entrevista con una reflexión sobre la importancia de preservar las tradiciones y de no permitir que se pierdan por la presión de ideologías que intentan modificar su esencia. La Navidad tiene un valor simbólico que va más allá de cualquier ideología política. Es un momento de encuentro, de reflexión, de generosidad y de esperanza. Y eso, a nadie se lo pueden quitar, afirmó con firmeza. Para el presentador, la Navidad no solo es una festividad religiosa, sino un fenómeno cultural que ofrece a todos, independientemente de sus creencias o convicciones políticas, la oportunidad de compartir un espacio de paz, unión y reflexión sobre los valores humanos más fundamentales. En resumen, Gálvez defiende la Navidad no solo como una festividad religiosa, sino como una tradición cultural que ha perdurado durante siglos, y que posee un valor simbólico que trasciende cualquier intento de manipulación política o ideológica. Su mensaje es claro: la esencia de la Navidad, con su carga de valores humanos universales, es indestructible, y no debe ser despojada de su significado original por presiones externas.